Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traemos un nuevo podcast y el tema es Pedro, el primer papa de la iglesia. Acompáñenos a vivir esta hermosa aventura. ¡Vamos! A lo largo de la historia se ha puesto en entredicho el primado de Pedro, el magisterio pontificio y la sucesión apostólica. En esta primera parte vamos a ver cómo nosotros podemos dilucidar y explayar este tema tan vástago en unos pocos minutos. Entonces vamos a empezar con las partes bíblicas. En la primera parte bíblica vamos a ver que en Juan capítulo 1, verso 42, ¿sí? El mismo Señor le, le da un nombre a Simón, ¿sí? Ese nombre eh, es Pedro. Y ese cambio de nombre tiene una connotación histórica. Dios, que cada vez que le cambia el nombre a alguien en la Biblia, es porque tiene una tarea gigantesca, grande. Podemos verlo en Abraham con Abraham, en Sarai con Sara, en Jacob con Israel y así innumerables ocasiones. Entonces este cambio de nombre quiere decir de que Pedro tenía una misión especial y muy específica que podría cambiar o dar inicio a una gracia que Dios quería mandar al género humano. En innumerables pasajes bíblicos cuando se nombraban a todos los apóstoles y discípulos, siempre se ponía de primero en manifiesto a Pedro. Por ejemplo, lo podemos ver en Mateo capítulo 10, verso 1. Y, y Jesús reunió a los apóstoles y a los discípulos y los mandó en dos, de dos en dos. Y sus nombres eran y son primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo, Mateo el publicano, Santiago el alfeo y Jabeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo iba a traicionar. Miren, siempre del más importante, Pedro, ¿sí? Al que, digámoslo así, al que ellos determinaron en los textos bíblicos ya después, el que después lo iba a traicionar, que era Judas. Entonces, en todos los pasajes donde se habla y se reúnen los apóstoles y los discípulos, siempre vas a ver en la lista la primacía de Pedro. Pedro siempre va a estar de primero en la lista. ¿Por qué? Porque los judíos eh, y los primeros cristianos de la época tenían de esa importancia de que Cristo dejó establecido algo en él que había que respetarse. Pero ¿qué es eso que se dejó? Ya vamos a ver. Entonces, en innumerables pasajes, Pedro siempre andaba con el maestro y le preguntaba cosas y le decía cosas. Por ejemplo, en el pasaje bíblico, cuando dice quién me tocó, Pedro inmediatamente le responde el Señor, Señor, mira toda esta multitud que te empuja y que te golpea y tú preguntas quién te tocó. Por ejemplo, en otro pasaje bíblico donde Pedro le dice a quién iremos si solamente tú tienes palabra eterna, por ejemplo, Juan capítulo 6. Y así en innumerables ocasiones donde Pedro y Jesús, Pedro siempre tomaba la vocería porque hubo un momento en esta vida pública donde Jesús marcó un hito en los apóstoles y los discípulos, que es el siguiente, Mateo 16:18. Ese Mateo 16:18 no es solamente un texto bíblico porque sí,
es un texto bíblico clave, clave para la, para el entendimiento de lo que es el magisterio pontificio. Entonces voy a tratar de leerlo textualmente para poder sacar el mayor rédito posible. Aparentemente es algo muy sencillo, pero el Señor preguntó que quién dice la gente, ¿cierto? Y después de eso le fueron dando respuesta, le fueron dando, y él preguntó, ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Verbo encarnado. Y le salió con una respuesta tan profunda y tan llena de Dios que le dijo, bienaventurado tú, hijo de Juan. Yo te digo que esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias, ni no la representación de mi iglesia, ni no lo que va a ser mi iglesia, sino mí, primero en singular y segundo, sobre ti, Pedro, en ti, ¿sí? Sobre esta roca. Más adelante, el texto bíblico se cumple literalmente cuando eh, el emperador Constantino manda hacer una, manda hacer, él se convierte y manda hacer una basílica o una pequeña capilla en honor a San Pedro, ¿sí? Y donde se decía que estaban los restos de San Pedro, no se sabía dónde, pero más o menos se dilucidaba por dónde era y mandó hacer una capilla en ese lugar. Años más adelante, cuando fueron a excavar, se dieron cuenta de que debajo de la capilla, debajo de esa pequeña parte donde hacían Eucaristías, estaban los huesos de Pedro. El Vaticano se construyó encima de los huesos de Pedro, casi cumpliendo literalmente lo que el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo es el magisterio pontificio aquí y la gracia que Dios le dio a la iglesia en cabeza de Pedro? Dije, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es una gracia y un don y una responsabilidad de proporciones inimaginables, colosales, estratosféricas. Ese magisterio pontificio es, en pocas palabras, hablando un poco más coloquialmente, más terrenio, más de nosotros, del día a día, es lo que usted permita, yo permito. Lo que usted no permita, yo no permito. La gracia que usted pida, yo la doy. La gracia que usted no pida, yo no la doy. Este es el magisterio. Por medio de esta iglesia que usted va a ser la cabeza, voy a derramar todas las gracias necesarias para que el mundo tenga las suficientes capacidades para que todas las almas se puedan salvar. Por eso el Concilio Vaticano II dice que la iglesia es sacramento de salvación, porque por medio de ella Dios suministra la gracia al mundo para poder tener los méritos suficientes y la capacidad necesaria con toda la libertad del ser humano de poder llegar al reino de los cielos. Ahí está la primer tarea de el magisterio de Pedro. Ahora, hay textos bíblicos hermosos. Por ejemplo, podemos mirar el primer discurso papal, el primer discurso de nuestro primer pontífice, eh, cuando llega el Espíritu Santo. Después de la Eucaristía estaban reunidos en oración con la Virgen María. Llega el Espíritu Santo con lenguas de fuego a darles fuerza, abrieron las puertas y empezaron a hablar en lenguas y en todos los idiomas le entendían, todos los idiomas les podían comprender y hablaban. Y llegó alguien, como siempre, no falta la persona que es imprudente dice, estos deben de estar borrachos. Y entonces salió Pedro, como siempre, Hechos capítulo 1, ¿sí? Capítulo 2, perdón, verso 14, empezó a hablar su discurso, el primer discurso del primer pontífice, y empezó.
Y en ese discurso convirtió a 3.000 personas. A 300 o 3.000 personas, no recuerdo bien el número ahorita exacto. Entonces, ese primer discurso papal nos involucra porque habla sobre la salvación y nos dice ahora el bautismo los salva, el nombre de Jesucristo es el Señor y el Rey, dador de lo diverso, el mismo que ustedes crucificaron y hablando con ese fuego y esa fuerza y ese amor de ese Espíritu Santo que había llegado, Él logró una conversión de muchas personas en un solo y único discurso. Entonces, después, mucho más adelante, cuando San Pablo, el gran, el gran apóstol Pablo, eh, tuvo la dicha, la gracia de haberse convertido, haber encontrado al Señor. Pero tuvo un problema con los judaizantes. Hay algunos que se circuncidaban y pensaban que eso era lo importante. Hay otros que no y que eso no era importante sino el bautismo. Entonces nos bautizamos o nos circuncidamos. ¿Cómo es que es la cosa? Entonces Pedro es la cabeza. Entonces Pablo ¿qué dijo? No, espera. Entonces yo voy a ir a Jerusalén a preguntar esto. Y se formó el primer concilio de la iglesia. ¿Qué es un concilio? La reunión de todos los obispos, ¿eh? La reunión de todos los obispos y la reunión de también los cardenales, ¿sí? Para reunir y hablar sobre un tema en específico y dictaminar lo que Dios quiere para eso que se está discutiendo. Entonces, es curioso porque en en ese concilio se hace una trifulca, dice una fuerte discusión y Pedro lanza otro discurso. Hermanos, recuerden que el Señor me puso a cargo aquí. Y se los voy a decir exactamente en qué texto bíblico es. Hechos, capítulo 10, verso 34. Empieza a decir Pedro unos discursos y en todos los hechos de los apóstoles, si ustedes y yo revisamos esto, empezamos a ver que hay infinidades de discursos de Pedro por todo, porque el autor entendió de que Pedro era la cabeza de la iglesia y que Cristo lo puso ahí, ¿sí? Y es muy curioso este texto porque dice, Pedro tomó la palabra y dijo, compruebo que Dios no hace distinción entre personas, que aceptan al que es fiel y el que practica la justicia y que sea de la nación que sea. El enviado de sus palabras a los israelitas ha anunciado la paz en medio de vosotros de Jesucristo. Y así un texto bíblico increíble. Tomó la palabra. Esa caña quebradiza, ese tímido, ese que a veces opinaba y era un poco imprudente, sacó una espada y arañó al, al juez, ¿sí? A los que le venían a apresar al Señor, cambió y tomó una autoridad tal que hablaba en nombre de lo que el Señor le dijo de la iglesia. Entonces, cuando, cuando nosotros entendemos estos textos bíblicos, podemos entender uno que viene, que es uno de los más importantes. En el último capítulo de San Juan, viene una confirmación de la gracia que Dios le dio por medio del mismo Cristo el Señor a Pedro en su primer magisterio pontificio que tuvimos. ¿Qué es? Le dijo, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió, apacienta mis corderos. Miren el cuidado de pastor y lo encargado que le está dando. Jesús le volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le respondió muy triste, porque le había preguntado por tercera vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y
Esto, esto significa que el Señor le dio la gracia a Pedro de pastorear, el pastor mayor, nuestro pastor mayor, el Papa. Y así ha venido una sucesión de papas ininterrumpida desde Pedro hasta ahora el Papa Francisco. 267 papas donde han habido de todo, pero la gracia siempre ha prevalecido. Y este es lo que sella, pues, para terminar este punto, esta parte bíblica de Pedro. Vamos a hacerlo en dos sesiones. Entonces esta es la primera parte, después vamos a ver la segunda parte de la sucesión apostólica, ya viéndolo doctrinalmente, con doctores, padres de la iglesia, santos y demás, ¿sí? Durante toda la historia. Entonces esta primera parte lo voy a terminar y voy a culminar con esto. ¿Qué dice? Dice que Jesús lo tomó y le dijo, ven conmigo. Y Pedro le dijo que para dónde íbamos. Y Jesús le dijo, cuando eras joven, ¿sí? Yo sí quiero que cuando eras joven, ibas donde querías, estabas donde querías, hacías lo que querías. Pero ahora que estás viejo, alguien te dirá dónde ir y no querrás ir. Y tus manos se extenderán donde no quieras extender, alguien te ciñerá la cintura. Bueno, y en fin. Esto era la profetización de la forma en con que Pedro iba a morir. Cuando Pedro iba a morir, dice la tradición de la iglesia, que él dijo que no merecía morir como murió su Señor, que lo crucificaran al revés. Y por eso en la silla del Santo Padre está el Cristo al revés, porque es la silla petrina. Después miraremos cuándo se es cátedra, cuándo no, cuándo sí, todas estas cosas, exhortaciones y todo esto lo que tiene que ver con el Papa. Entonces, por ahora dejemos esta primera sesión así. Un abrazo, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Nos vemos en una segunda sección de este podcast.